amigos, amigas? Buenas noches, qué gusto contar con el favor de su atención y estamos invitándole a que se quede durante este programa porque va a estar muy interesante. Hoy la edición del martes 13 aquí en Diálogo Ciudadano. Hemos invitado a un ciudadano precisamente que le interesa, le gusta y le ocupa todo lo que es la política, el desarrollo económico y lo que es el desarrollo social. Está con nosotros el ingeniero Rodrigo Burs Castelo. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Jesús. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo al auditorio. Bueno, ingeniero, hace unos días el presidente Peña Nieto habló de 7 acciones que se derivan de las 11 reformas estructurales que fueron aprobadas. Estas 7 acciones son con la intención de incentivar o de apoyar la economía de los mexicanos. Hoy hablaremos de eso. ¿Qué te parece? Encantado. Bueno, en primer lugar, habla el presidente de bajar las tarifas de la luz. ¿Cómo la ves? Pues muy bien, muy bien. La verdad que, pero lo que sí yo no estoy enterado exactamente es que tanto bajarían las tarifas de la luz, domésticas e industriales. Pero las condiciones están dadas para ello. Los costos de muchos energéticos con los cuales se genera la electricidad, pues han bajado significativamente. Yo creo que es muy viable eso que propone el señor presidente. Aquí al empresariado cajemense le afecta, le pega duro el costo de la luz. Algunos empresarios, por supuesto, es una cadena productiva. Mientras más caros los insumos, pues menos competitivo puedes ser tú o más altos los precios que tú ofreces a tus clientes. Yo, por ejemplo, me dedico al almacenaje de frío, de productos fríos perecederos, y pues ahí son muy fuertes los cobros de la luz, pero sobre todo el usuario, el que tiene en su casa un aparato de refrigeración, etcétera. Yo he visto que en otros lugares del país, pues es muy relativamente bastante bajo los costos de luz, y aquí con un aire acondicionado se te va a las nubes. Entonces, pues qué bueno que se considere esto. Ya hay una consideración en las tarifas de verano, pero sigue siendo cara la luz aquí en México. Muy bien, y otra de las propuestas es que no habrá gasolinazos o más incrementos, los incrementos que se han venido dando mensuales en el combustible. Así es, y fíjate que la otra vez me estaba comentando alguien que no creía que esos gasolinazos no se siguieran dando. La verdad es que las condiciones sí están dadas para que no sigan los gasolinazos. Pues tú nomás te puedes dar cuenta, por ejemplo, en los Estados Unidos, el galón de gasolina de $4 ahorita anda a $2. Sin embargo, ha habido una devaluación por el fortalecimiento del dólar ante todas las divisas en el mundo, de más o menos el 15% el peso se ha devaluado con respecto a ello. Pero definitivamente existen las condiciones para que no se den estos gasolinazos y que podamos ser más competitivos. En realidad, mucha de esa gasolina se importa. La gran mayoría de la gasolina que consumimos los mexicanos se importa, ¿verdad? Entonces, sí, no va a haber más gasolinazos. También hay otro factor importante. La caída en los precios del petróleo a nivel mundial de $100 a $35 que andan en este día es significativo, representa una caída de $175 millones de ingresos diarios a petróleos mexicanos. Entonces el gobierno federal pues sí necesita ajustarse el cinturón, pero también el gobierno estatales, municipales, etcétera, se tiene que volver a manejar las cosas con cuidado de los centavos, con austeridad, con honestidad sobre todo, y que realmente podamos ser nosotros un país competitivo. Las condiciones están dadas, incluso las proyecciones de economistas serios se dice que vamos a crecer en nuestro país entre el 3,5% y el 4% durante este año. Yo creo que principalmente el segundo, tercero y cuarto trimestre del año yo creo que vamos a tener un mayor dinamismo. ¿De qué crecimiento hablas, perdón? Entre el 3,5% y el 4%. Lo que pasa es que los Estados Unidos está creciendo de una manera significativa, aproximadamente el 3% se estima que vaya a crecer este año, y eso jala mucho del dinamismo de los Estados Unidos también a la economía mexicana. Estamos
estamos muy entrelazados y exportamos muchos productos a los Estados Unidos. Eso yo creo que puede venir a beneficiar a muchos sectores de la economía mexicana. Obviamente nunca es la cosa muy pareja, digamos. Para todos. Y en este caso hablan de combustible, pero en el aspecto del gas, ¿qué has oído tú del gas para la industria en Sonora, en Cajeme? El gas, fíjate, el gas llegó en sus precios picos, se me da 10, 12 dólares el millar de BTUs. Ahorita anda como a 2 dólares. Estados Unidos tiene una sobreproducción muy importante de gas natural. De ahí se deriva que se está construyendo aquí pasando por Sonora, incluso va a llegar a Sinaloa y no sé a dónde más, un gasoducto. Ese gasoducto de gas natural, si nos logramos aquí en Ciudad Obregón a interconectar, y las industrias, las empresas se pueden interconectar, pues va a venir a representar una ventaja en el insumo gas. Oye, las empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, la Gamesa, por ejemplo, la Maseca, algunas otras empresas que son altas consumidores de este insumo. De gas. Y por ejemplo, otra de las iniciativas o acciones es ya no pagar la cervecería. Ya no pagar más la larga distancia en el país. ¿En realidad tú crees que esto fortalezca de alguna manera la economía nacional? Definitivamente. ¿Por qué? Pues son 20,000 millones de pesos que los mexicanos nos estamos ahorrando producto de esta modificación de la ley de telecomunicaciones. El monopolio de la telefonía realmente ha venido, se planteó en esta nueva ley de que tiene que ofrecer tarifas más bajas y así está sucediendo. Este es un gran logro, de la Presidencia de la República para poder abaratar la comunicación entre tú y yo, vecinos, etcétera, y para las empresas y para los particulares. Esperemos ver también bajas en los consumos de los teléfonos celulares, internet, etcétera, porque la comunicación es clave para la competitividad de un país. Oye, y tú como empresario, sí las tarifas del teléfono sí eran significativas, así al grado de plantearlo como una forma para incentivar la economía. En los gastos administrativos, sí. En el componente del costo, pues no tanto. Depende a qué te dediques. Pero siempre, sí, eso es un ahorro interesante. Y para el consumidor, para nosotros que nos comunicamos, etcétera, es también más importante. Para el doméstico, dices, en el caso doméstico. Para el usuario común, así es. Oye, también hay otra de las acciones que también ha sido un poco polémica, ha sido el caso de regalar 10 millones de televisiones digitales para cambiarlas por las análogas. Si quieres, después del corte hablamos de este tema. 10 millones de televisiones digitales para cambiarlas por las análogas para incentivar la economía del pueblo de México. Vamos a regresar con más Diálogo Ciudadano. No le cambie, venimos muy rápido. Estamos de regreso, esto es Diálogo Ciudadano. Recuerden nuestra fanpage para que se metan en Facebook, Diálogo Ciudadano Megacanal precisamente. Ahí nos puede decir sugerencias, opiniones, críticas y quién le gustaría que invitáramos, temas que quiere que tratemos. Teléfono en el estudio 169-2108 para que también nos dé sus opiniones. Y bueno, hablando de estas acciones que propone el gobierno de la República para incentivar la economía de las familias, que pues sabemos que es indispensable y urgente. Otra de las propuestas, otra de las iniciativas son obsequiar 10 millones de televisiones a igual número de familias para cambiar las análogas a digital. ¿Cómo ves este tema? Este asunto? Pues ahí sí me declaro un poco incompetente, Jesús. Pues son 40 millones, serían 10 millones de familias, son 40 millones de mexicanos. ¿Sí? Digamos, 2/5 partes de los mexicanos que por lo visto van a recibir una televisión, yo no sé. Esto tiene que ver con el cambio digital analógico que se está dando a nivel mundial. Y pues, si es necesario, la gente yo creo que todo lo van a apreciar. Es prioritario, pues quién sabe.
México es de los principales o el principal productor de televisiones en el mundo. En San Luis Río Colorado, en Tijuana, en Mexicali, hay enormes empresas que se dedican precisamente a esto, a producir televisiones. A lo mejor esto tiene algo que ver con ello, pero pues la verdad no estoy yo seguro. Pues a lo mejor a motivar el... Y también fíjense que se ha satanizado mucho la televisión, pero también la televisión es una buena forma de recreativa cuando hay algo... También la recreación es necesaria, ¿no? No, por supuesto. Creo que has hablado mucho en otras entrevistas que hemos tenido de que la gente necesita recrearse en las artes y... Sí, necesita espacios, áreas de esparcimiento públicas fuera de sus casas que realmente sean muy atractivos para que la gente salga y se pasee, incluso espacios turísticos locales cercanos a Cajeme para que la gente pueda salir y disfrutar. También en la televisión, pues te pones ahí. A lo mejor están pensando en diálogo ciudadano. Ahora usan mucho el internet, ¿eh? Sí. Los muchachos mientras están viendo la televisión también están jugando con el internet. Yo también lo hago, caballo de amor. Es una cosa de sumo interés. Y bueno, hay otra cosa que creo que está muy interesante de las acciones, es la de darle impulso a los programas de jóvenes emprendedores. ¿Cómo? Eso sí. Ahí sí, mira Jesús, no sé exactamente qué cantidades y cómo se van a transferir estos apoyos a los jóvenes emprendedores, pero es clave. Es clave. La otra vez estaba comentando, Andrés Márquez fue a Litson a platicar con los alumnos de Zootecnia y estaba platicando con ellos y me dice, los muchachos como que están hasta cierto punto desesperanzados. En realidad necesitas platicar mucho con ellos, necesitas dialogar, incluso, y son muy escépticos al gobierno federal. ¿Por qué? Porque realmente no ha ido alguien a platicar con ellos y a dialogar y a decirle los pros y los contras de las cosas. Y aunque les recriminen, los legisladores, que a fin de cuentas fueron los que aprobaron estas leyes, deben de ir y en un lenguaje coloquial, entendible, claro, práctico, le tienen que decir a los estudiantes en las universidades, en las preparatorias, pero también a la gente del pueblo, explicarles de qué manera las cosas les van a beneficiar o qué perjuicio les puede representar. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? Pues por futurismo político, porque ellos dicen, hacen cálculos políticos y dicen, ¿y qué tal si me doy un resbalón? ¿Qué tal y si me recriminan algo? ¿Qué tal y si se me ponen al brinco, como quien dice? Pues es lo que tienen que hacer, porque los muchachos necesitan que la gente se les acerque a darle una explicación. Mira Jesús, cuando yo salí de la carrera, era tanto el ánimo. Te levantas... ¿Cuál es tu carrera, perdón? Yo tengo ingeniería y después tengo un posgrado en administración. Pero te levantas con todas las ganas y el entusiasmo del mundo a iniciar un día nuevo de trabajo. Si nosotros tenemos muchachos que a lo mejor no están tan entusiasmados, híjola, ese sí es un problema. Y si eso quiere tratar de atender de alguna manera el gobierno federal, pues yo se lo aplaudo. Pero necesitan delegados federales, legisladores, y todo mundo tiene que ir a platicar y a dialogar. Y a debatir incluso. Pero jugársela, o sea, ¿tú crees que les da miedo a los mismos delegados o diputados que aprobaron estas reformas? No le entran, o sea, ellos hacen cálculos políticos. Ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Pues en ambientes controlados, pues sí. Pero ¿cuándo los has visto en televisión abierta, por ejemplo? ¿Cuándo los has visto dialogando realmente, debatiendo y que verdaderamente... Nunca. Pues no. Nunca. Y tienen una responsabilidad, digo, sobre todo los que tienen coincidencia con el partido que gobernante de la presidencia de la República, ¿no? Pero también todos los que aprobaron. En el pacto pues estuvieron prácticamente los... Pero sobre todo el compromiso los tienen los emanados del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, ¿tú crees que teman a ese...? Pues no sé si teman o no teman. Yo creo que ponen como prioridad su conveniencia política más allá de explicarle a la gente. Y yo creo que el país, el presidente necesita aliados.
A ver, ¿cómo está? ¿Qué quieres decir con aliados? ¿De qué tipo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues te das cuenta, por ejemplo, que en el Internet una frase mal puesta, fuera de contexto, en un momento dado, pues te da caminito para que todo el mundo se vaya encima. Y la verdad de las cosas es de que nosotros tenemos que respetar a la institución presidencial, al país. Muchos los críticos, y yo soy muy crítico, pero realmente son proponentes muchos de ellos del caos, de un paso al vacío. Yo estoy de acuerdo, tenemos que criticar, cuestionar, etcétera, pero también tenemos que hacer algo. Proponer. No solamente proponer, actuar. Acción. Así. Por eso se llaman acciones, 7 acciones destacadas. Otro de las acciones propuestas es acelerar la construcción de viviendas dignas. La construcción viene a incentivar la economía. Mucho. Cuéntanos, tú eres experto en esto. Pues no soy experto, pero tengo un negocio de construcción de vivienda. El consumidor final, el derechohabiente adquiere con un subsidio de 65,000 pesos aproximadamente para la adquisición de su primera casa. Eso es algo que se ha impulsado mucho en esta actual administración. 12,000 millones de pesos se dedican a este tipo de subsidios. También hay mucha gente que dice, ¿para qué construyen más si mira cuánta casa abandonada hay en todas las colonias? Y ese es un tema. Ese es un tema que se tiene que atender. Se tiene que atender también a nivel municipal, porque resta mucha el valor de la gente que vive en esas colonias populares. Y propicia el vandalismo también. Bueno, ¿y tú tienes alguna idea como para aquí en el municipio? Sí. Bueno, ahorita que regresemos, nos platicas sobre este tema, aunque es paralelo a este asunto de las casas dignas que propone la Presidencia de la República, pero las casas abandonadas ha sido un tema que nos han estado comentando mucho a esta televisora. Claro que sí. Ya regresamos, esto es Diálogo Ciudadano, no le cambie, ya tenemos más información. Ya regresamos, gracias por el favor de su atención y vamos a seguir con estas 7 iniciativas propuestas por la Presidencia de la República. Entonces, hablando de acelerar la construcción de vivienda digna, salió el tema que aquí en Cajeme hay mucha casa abandonada que los ciudadanos nos han estado señalando. ¿Que hay alguna sugerencia que tengas tú para mejorar esta situación? ¿O alguna idea? Sí, hay gente que dice, ya no sigan construyendo casas. Yo creo que la gente necesita también tener la opción de casas nuevas. Este subsidio está dirigido también hay programas de construcción de vivienda municipales con recursos federales. Pero con respecto a las viviendas abandonadas, por ejemplo, viene a desmerecer mucho a las colonias, a los vecinos que viven enseguida. Es un foco para la delincuencia, para la vagancia, para el vandalismo, etc. Tenemos que atenderla. Yo creo que se debe de gravar, o sea, de cobrarle al dueño, que por lo general son las hipotecarias, digamos, federales o privadas, hasta que se la adjudique. Incluso el mismo ayuntamiento, que renueve estas viviendas, buscar la manera de cómo se puedan volver a introducir al mercado inmobiliario para que vuelvan a ser habitadas estas viviendas. ¿Por qué? Porque están desmereciendo a los vecinos y porque es un problema de seguridad pública, incluso de salud pública. Entonces tenemos que atender este problema lo más rápido que se pueda. Bueno, muy bien. Otra iniciativa que se ha presentado es un programa de estímulos fiscales para apoyar las actividades agropecuarias, principalmente de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, pero estímulos fiscales para estimular la actividad agropecuaria. Pues es que en esos estados es una enorme población rural. El 60-70% de la gente vive en el área rural. Entonces yo creo que algún tipo de apoyos van a percibir o a recibir ellos para su sostenimiento. No sé exactamente a detalle cómo es el programa. Aquí en el Valle del Yaqui, en el sur del estado, también hay muchas necesidades. Estos estados, la verdad, están en una situación, el presidente mismo lo dijo, hay 2 países, hay el México del Sur y el México del Norte. También aquí hay muchas necesidades, pero allá la cosa está difícil.
Y hay problemas de ingobernabilidad, y eso es algo que también debemos de atender. También hay ingobernabilidad por estos rumbos, también los tenemos que atender. Oye, y aquí, por ejemplo, en Cajeme, ¿somos más industriales o más agropecuarios, según tu conocimiento? Yo creo que la principal actividad ahí anda más o menos parejo entre lo industrial y lo agropecuario. Ambas son tan importantes. El comercio también es muy importante. Nuestras raíces, eso sí, es sobre todo agrícolas. Agrícolas y ganaderas. Muchos venimos precisamente de esas actividades, aunque nos dediquemos ahora a otras cosas. Oye, por lo visto te gusta mucho el tema de economía. Pues sí, sí me gusta. Di clases de macroeconomía saliendo allá de mi maestría. Estuve un tiempo como maestro y paralelamente trabajando en mis negocios. Ah, qué bien. ¿Y qué tal esa experiencia como maestro? Es muy bonita, es Sí. muy bonito dar clases, la verdad. Bueno, aquí para finalizar el mensaje del presidente, dijo que tiene el firme compromiso de combatir la corrupción y la impunidad. Ahí sí, esa es la clave. Eso es lo que yo he dicho. Los niveles son escandalosos de corrupción en todos los niveles de gobierno, federal, estatal y local. Y la verdad de las cosas es que sí, se tiene que atender. No podemos seguir permitiendo, solapando tanto abuso, tanta impunidad de los mismos gobernantes. Necesitamos nosotros hacer un borrón. Necesitamos dar un paso hacia adelante. Este país no sale adelante sin ese último punto. Tú puedes meter todas las reformas que tú quieras, pero tenemos que atender el asunto de la corrupción. Y en el tema bueno, por ejemplo, para el gobierno de la República es muy delicado hablar de corrupción e impunidad cuando hemos estado viendo tantos casos a nivel federal y, como dices, estatal y municipal. Mira, Jesús, nadie está exento. Ajá. Nadie está exento. Yo una vez, ¿te acuerdas? En aquella carta que hice, dije yo, no se trata de tirar la primera piedra, se trata de dar el primer paso. Nosotros yo creo que tenemos que participar, tenemos que actuar, tenemos que realmente, y sí, o sea, te puedes dedicar a criticar toda la vida si tú quieres, pero tenemos que hacer algo. Y entonces, en la cuestión esta del modelo de gobierno, lo que yo digo es precisamente, vamos bajando el gobierno y vamos haciéndolo interactuar con la sociedad, con la gente. Es clave, porque si nosotros queremos reconstruir, unificar este país, ¿sabes dónde empieza eso? En tu calle, en tu colonia, en tu comunidad, en tu ciudad. En tu casa también. Bueno, tu casa sí también. Pero necesitamos recuperar el sentido de la comunidad. Eso es ser, para mí, un buen mexicano. O sea, tenemos nosotros que participar y tenemos también, por supuesto, que exigir cuentas. Exigirle cuentas a los gobernantes, que se pongan a trabajar. A trabajar. Muy bien. Entonces, pero sí, no sé si te acuerdas de aquella frase que decía la corrupción somos todos, ¿no? Pues porque muchas veces señalamos a las autoridades cuando también nosotros ejercemos actos de corrupción y la cosa es dar el paso, como dices. Hay que ver quién propicia también esa corrupción. Lo que propicia mucho es la impunidad. Pero la verdad de las cosas, se necesita practicar con el ejemplo. Necesitas lo que yo siempre te he dicho. Y lo que dice el presidente, pues qué bueno, porque lo que yo decía es como las escaleras, barrer de arriba para abajo. Y bueno, este va a ser un año de elecciones en Sonora y en algunos estados y también un año que se dice difícil en el aspecto económico, pero en base a tu criterio, ¿cuál es el pronóstico que tienes para Cajeme para el 2015, para este año? Mi pronóstico... Sí, en general, tu pronóstico pues económico o político. Pues esperemos un buen año, esperemos un mejor año. El año pasado no fue de los mejores, el crecimiento fue como de 2,5% a nivel nacional. No tenemos datos locales, pero hay una caída del empleo aquí en Cajeme. Necesitamos recuperar ese empleo, pero necesitamos recuperar primero las condiciones y recuperar la confianza en esos muchachos, en la gente. Necesitamos insertar el ánimo en la gente para que invierta.
para que inviertan los de afuera, pero también los que estamos nosotros aquí adentro. Entonces, verdaderamente que le demos un impulso a Cajeme, que verdaderamente nosotros podamos trabajar con ánimo y con entusiasmo para que las cosas mejoren y que los gobiernos generen las condiciones, por ejemplo, la cuestión de la inseguridad, que se generen las condiciones para que sea más atractiva la inversión y que la gente recupere la confianza. ¿Tú crees que en las elecciones vaya a salir la gente a votar? Pues espero que sí. Espero que salgan a votar. Fíjate nomás, únicamente la mitad de la gente vota. El que gana en una carrera prácticamente de 2, en la alcaldía pasada, ganó con 3 de cada 10 votos. Entonces, en realidad, la gente necesita expresar esa inconformidad votando, no dejando de votar. Pero pues es una decisión de cada quien. El chiste es que alguien venga y los entusiasme. Y los convenza. Y que convenza. Y no está muy fácil convencer ahorita, ¿eh? Ya lo creo. Definitivo. Ingeniero, muchas gracias. Gracias por acudir a Diálogo Ciudadano. Y ya nos vamos. Lo invitamos a que se quede aquí en Megacanal. Vienen las noticias a continuación con Lupito Humildad. Les deseo una noche extraordinaria y los invito para nuestro próximo programa el próximo jueves 7:30. Repeticiones son los miércoles y viernes a la 1 de la tarde. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Gracias.